Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a una clase más de matemática. Esta es la semana 24, el día 3. Y el día de hoy vamos a realizar esta sesión titulada Establecemos relaciones entre dos magnitudes de una situación en un determinado contexto. ¿Sí? El propósito de esta sesión es el siguiente. Vamos a establecer relaciones entre datos o variaciones entre dos magnitudes y vamos a transformar esas relaciones en funciones lineales. También vamos a representar mediante gráficos, tablas y expresiones algebraicas el comportamiento de una función lineal. Vamos a emplear estrategias heurísticas que tienen que ver con fórmulas y vamos a realizar algunos procedimientos para resolver problemas. ¿Sí? Este es el propósito de nuestra lección. Te pido por favor que te concentres y tomes nota de lo necesario. Este problema o situación que vamos a presentar también vas a encontrar uno similar en la pregunta 4 de la página 89 del libro de trabajo. Es bastante similar lo que vamos a trabajar. Y bueno, vamos a aprovechar el contexto que tenemos actualmente en lo que estamos viviendo, ¿no? Del COVID-19, ¿no? En este contexto de esta pandemia que ha involucrado muchas veces que las personas puedan renovarse, ¿no? En el sentido de los emprendimientos, el Ministerio de la Producción ha publicado, como dice ahí, el protocolo sanitario de operación ante el COVID-19 para el reinicio gradual del servicio de reparto de domicilio o delivery por terceros en el marco de la reactivación económica en medio del estado de emergencia, ¿no? Ustedes saben que en un principio se nos decretó la cuarentena, pero estamos en una etapa ya de reactivación económica y algo que prima son los delivery, ¿no? Entonces, el Ministerio de Salud detalló los pasos esenciales que deben llevar a cabo los restaurantes que brinden el servicio de reparto a domicilio y su público usuario para prevenir contagios. Las compras con servicio de entrega a domicilio constituyen una opción más segura, dado que se mantiene un mínimo riesgo de transmisión del COVID-19, ¿no? Recuerden que debe primar el poder quedarnos en casa y evitar toda salida que no sea necesaria, ¿no? Por ello, el servicio de delivery es una muy buena opción. Ahora, un restaurante, vamos ya a la situación significativa en sí. Dice, un restaurante con conocimiento de las normas y protocolos que debe cumplir emprende y contrata un servicio de transporte motorizado para distribuir por delivery sus productos. Ahora, el contrato estipula que el pago por cada entrega es de 10 soles y como máximo se efectuarán 150 entregas al mes. Ahora viene la pregunta, ¿no? Dice, lo que me piden en esta situación es expresar mediante una función el pago mensual según el contrato, de acuerdo a la cantidad de entregas realizadas. Ahora, ¿qué cosa es una función? ¿Ya? A ver, una función es una relación entre dos magnitudes o cantidades en la que una va a depender de la otra. ¿Ya? Estamos ya entrando a un tema de álgebra, ¿sí? Entonces es importante que tú sepas que en álgebra utilizamos mucho lo que son funciones y por eso te voy a explicar lo que es una función. Como dice aquí, es una relación más que nada entre dos cantidades, ¿ya? Y en la que una depende de la otra. Vamos a analizar para ello el enunciado que acabamos de ver hace poco. Lo que me preguntaba, ¿no? Decía, el contrato estipula que el pago por cada entrega es de 10 soles, ¿no? Como máximo se efectuarán 150 entregas al mes. Yo debo representar esto mediante una función. Ahora, para ello yo tengo que entender cuáles son las magnitudes o cantidades aquí, ¿no? En este caso, ¿qué magnitudes podemos encontrar en este enunciado? Bueno, vamos a ver, ¿qué se puede medir? ¿Qué es una magnitud? Es algo que se puede medir. ¿Y qué se puede medir en este enunciado? Por ejemplo, me dice, el contrato estimula que el pago, ¿no? ¿El pago es algo que se puede medir? Sí, ¿no? ¿Con qué se paga? Con dinero. ¿Hay una cantidad de dinero? Sí. A ver, ¿qué más se puede medir? Dice, por cada entrega, ¿no? Una entrega
2 entregas, 3 entregas, ¿no? Por delivery, entonces son cantidades de entregas. Entonces ahí tenemos dos magnitudes, ¿no? Uno que va a ser el pago, que está en soles, y otra que es la cantidad de entregas, que ahí tienen que ver las unidades, puede ser 1, 2, 3, etc. ¿no? Entonces, ¿hay una relación entre estas dos magnitudes? Sí, hay una relación, ¿no? Entonces, en este caso, el pago va a depender de la cantidad de entregas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una sola entrega, se me va a pagar 10 soles. Si fueran 2 entregas, serían 20 soles. Y así, ¿verdad? Entonces, el pago depende de la cantidad de entregas que se realicen. Para ello, vamos entonces a usar la tabulación. La tabulación, bueno, la palabra tabular también se puede interpretar como que se realizan tablas. Entonces vamos a exponer o colocar esos datos que hemos visto anteriormente en una tabla, ¿no? Nuevamente muestro el enunciado para que lo tengamos en cuenta. El contrato estipula que el pago por cada entrega es de 10 soles y como máximo se efectuarán 150 entregas al mes. Entonces voy a hacer una tablita para colocar los datos en orden. La tabulación es una forma de organizar mis datos y de poder ir viendo cómo aumentan las cantidades. Vamos a empezar, ¿no? Con la mínima cantidad, que en este caso es una entrega, ¿no? Si la cantidad fuera una entrega, el pago total sería 10 soles, ¿no? Pero para eso yo tengo que multiplicar la cantidad por el pago, o sea, 1 por 10. Entonces mi pago va a ser 10 soles, ¿no? Como les decía hace un momento, si fueran 2 entregas, entonces ya la cantidad cambia, pero el pago no. Entonces la cantidad es 2 y se multiplica por el pago, que es 10, o sea, 2 por 10. En este caso entonces el pago total vendría a ser 20. Cuando la cantidad de entregas es 3, ¿no? La cantidad cambia, sí, aumenta, es 3, pero el pago se mantiene. Entonces decimos 3 por 10 vendría a ser 30 soles. Y así podríamos continuar esta tablita hasta un número infinito de veces, ¿no? Pero justamente para poder llegar a una conclusión y resumir en una sola frase, vamos a generalizar esto, ¿no? Porque podemos decir cantidad de entregas 1, 2, 3, 4, etcétera, 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 hasta el infinito. Vamos a colocar una cantidad X de entregas, ¿no? Suponiendo que si yo quisiera saber que la cantidad X de entregas, entonces tú sabes que las cantidades son lo que ha variado 1, 2, 3, pero en este caso me va a quedar X por 10, ¿no? La cantidad X de entregas por 10 soles, porque 10 soles no cambia, es el pago siempre igual. Entonces X por 10, ¿cuánto me da? Bueno, como es una cantidad desconocida, no puedo saber un valor exacto, pero sí lo puedo expresar como 10x, ¿no? X por 10 o 10x. Esa sería mi generalización. Entonces, cuando yo ya estoy incluyendo aquí una incógnita, un valor que se puede reemplazar por cualquier cantidad, a esto le llamamos función. Y lo vamos a representar de la siguiente manera. Va a ser la función f de x, así se lee el símbolo que acabo de colocar, la función f de x es igual en este caso a 10x, ¿no? Para este caso en particular va a ser 10x. A esto que está en el recuadro amarillo se le conoce también como expresión algebraica y es el objetivo de esta clase, que tú aprendas a resumir en lenguaje matemático o en una expresión algebraica los enunciados que se te van a presentar. Ahora, ya tenemos esa función que acabamos de hallar, f de x es igual a 10x, pero voy a volver al enunciado, ¿ya? Para ver si es que algo nos falta. Dice, el contrato estipula que el pago por cada entrega es de 10 soles. Como máximo se efectuarán 150 entregas al mes. Nosotros ya hemos hecho la primera parte, ¿no? El contrato estipula que el pago por cada entrega es de 10 soles, ya está, lo hemos resumido en la expresión algebraica que está arriba en el cuadradito amarillo, pero me falta esta parte, que dice como máximo se efectuarán 150 entregas al mes. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Ahora voy a utilizar el lenguaje matemático para también resumir esto que está sombreado de verde. Entonces, si me dice como máximo se efectuarán 150 entregas al mes,
quiere decir que se realizan más de 0 entregas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo expreso esto en lenguaje matemático, en simbolismo, en expresión algebraica? Más de 0 entregas quiere decir de que si hay una cantidad debe ser mayor que 0, o sea, x es mayor que 0. O también puedo decir que 0 es menor que x, ¿no? Esto es lo mismo, ¿eh? X mayor que 0 o 0 menor que x es lo mismo, ¿sí? Simplemente he cambiado la expresión comenzando en uno por x y en otro por 0, pero significan lo mismo, ¿no? Pues si una cantidad es mayor que 0, es lógico que 0 sea menor que esa cantidad. Además también, si es más de 0 entregas, pero también tiene otra condición, tiene una condición de límite, ¿no? Hay como máximo, dice, se van a efectuar 150 entregas al mes. Entonces quiere decir ese como máximo es que no se van a realizar más de 150. Pueden ser 148, 149, incluso 150, pero no puede pasar de ahí, no pueden ser 151. Entonces, ¿cómo represento esto en lenguaje matemático? No es más de 150, quiere decir de que la cantidad va a ser menor o igual a 150. Este símbolo es menor o igual, ¿sí? Porque recuerda que hasta el mismo 150 se puede utilizar, pero no más de 150. Ahora lo que necesito hacer es unir todas estas expresiones que están sombreadas en rosado en una sola. Entonces lo voy a hacer de la siguiente manera. Mi expresión algebraica quedará de esta manera. 0 es menor que x, si te das cuenta la primera parte es uno de los recuadros sombreados arriba, y a la vez x es menor o igual que 150, ¿no? Entonces x puede ser cualquier valor que esté entre 0 y como máximo 150. Esa sería mi expresión algebraica que representa la parte sombreada en verde. Ahora volvemos al enunciado o a la pregunta inicial, ¿no? Lo que me pedían es expresar mediante una función el pago mensual según el contrato de acuerdo a la cantidad de entregas realizadas. En este caso ya hemos hallado, vamos a unirlo todo en un solo enunciado, en una sola expresión algebraica, que sería f de x es igual a 10x y 0 es menor que x y x es menor o igual que 150, ¿verdad? Así se resume la función, ¿sí? Estamos utilizando símbolos matemáticos, lenguaje matemático, expresiones algebraicas. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Repasa la clase, espero que nos veamos en una siguiente ocasión. Muchas gracias.